Bueno, muchas gracias por estar conectados en esta nueva edición de nuestras charlas online. Esta es la primera de este ciclo 2023, así que les damos la bienvenida a todos. Hoy estamos con la temática mercados y comercio, así que les agradecemos mucho a los disertantes que van a participar en esta ocasión, y al moderador, a quien voy a presentar, que es Luciano Durán, es licenciado en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR, es magíster en Desarrollo Económico y actual gerente del Centro de Corredores y secretario de AXOJA. Les voy a hacer un comentario respecto a la dinámica de esta charla. Ustedes pueden realizar las preguntas que deseen en el botón que tienen para preguntas y respuestas. Ahí las vamos a estar recibiendo y al finalizar las 3 presentaciones se va a dar el intercambio y la charla. Bueno, voy a dejar esto en manos de Luciano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias, Celina. Bueno, hoy damos inicio, como decía Celina, a este ciclo de charlas que organizamos desde AXOJA. Hoy es la primera de 4 jornadas de trabajo e intercambio de ideas, que, bueno, un poco el objetivo es culminar en el seminario anual que vamos a desarrollar en el día 21 de septiembre en la Bolsa de Comercio de Rosario. Hoy particularmente vamos a abordar la situación del mercado de soja y los desafíos para la cadena frente a los cambios en el contexto internacional. Un tema que nos toca abordar en un contexto complejo, complicado para la cadena por diversos motivos. Algunos factores exógenos que han impactado muy fuerte en la cadena, principalmente el tema de la fuerte merma de producción por la sequía, la alta capacidad ociosa de la industria aceitera local, la fuerte presión impositiva al sector productor, las grandes distorsiones en la formación de precios domésticos como consecuencia de distintos tipos de cambios especiales, la brecha cambiaria y algunas otras tantas cosas más que podríamos seguir enumerando que de alguna manera entendemos frenan el potencial que tiene la cadena. Para poder abordar de un modo más integral y completo es que invitamos a estos 3 expositores, 3 oradores. En primer lugar les quiero agradecer a Eugenio Irasegui, responsable de Research de CENI, a Francisco García Mancilla, responsable de Originación de Viterra Argentina, y Diego Fernández, gerente general de Matva Rofex, por estar acá con nosotros y poder compartir sus opiniones. Lo que vamos a hacer es que cada uno de ellos haga una exposición de 20 minutos en un orden ya preestablecido, y al finalizar vamos a hacer una ronda de consultas, intercambio y opiniones que cada uno de los participantes y los mismos expositores quieren hacer. Vamos a empezar con Eugenio Irasegui, como les decía, es responsable de Research en Enrique Ceni y compañía, especialista en mercados agropecuarios. Es licenciado en Economía, formado en la Universidad Nacional de Rosario, ha dictado charlas de coyuntura y capacitación a clientes de la firma, y tiene una importante participación en diversos medios periodísticos locales e internacionales. Eugenio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Luciano. Bueno, gracias, Celina, también, y a todo el equipo de AXOJA por la invitación a participar. Y bueno, un poco también como anticipabas, la idea de este espacio es poder identificar los principales fundamentos que están afectando hoy en día al mercado de soja. No son pocos, vamos a tratar de sintetizarlo en el espacio en estos 20 minutos, pero la idea es que de aquí nos llevemos un panorama general de cómo está el mercado hoy en día y qué perspectivas podemos tener de aquí en adelante. Así que sin más, bueno, voy a postergar una presentación, como ya deberíamos ver en pantalla, y en este caso vamos a arrancar identificando primero cuáles son los principales países que intervienen en el comercio global de soja, a diferencia de otros productos que están más concentrados, o que son menos los países que tenemos que ver en el día a día, como para poder dar curso al devenir de las cotizaciones. Hoy en día el mercado está prestando mayor atención
a la conformación de la oferta de la campaña 2023-2024, que como vemos en pantalla, está concentrada en el continente americano. En primer lugar vamos a hablar de Brasil, que ha tenido realmente un aluvión de cosecha, otro récord productivo. En segundo lugar vamos a hablar de Estados Unidos, que viene dando los primeros pasos que van definiendo la campaña 2023-2024, con una siembra que arrancó a paso firme, en muy buenas condiciones, y ahora algunas dudas respecto a si se pueden alcanzar o no los números planteados de producción. Y para ir terminando, vamos a ir con Argentina, una campaña muy particular, por cierto, y analizar el impacto que ha tenido la baja de la cosecha en las distintas regiones, cómo ha sido la dinámica comercial y qué podemos esperar de aquí en adelante. Por otra parte, un poco simplemente para destacar que la demanda o las regiones que dependen en mayor medida de la importación hacen referencia a China, en el caso que de las importaciones totales, cerca del 70%, entre el 65 y el 70%, son explicadas por la nación asiática, y en segundo lugar también la Unión Europea, que también es importadora neta de poroto de soja. Bueno, vamos a arrancar con lo que es Brasil. En este caso, en la primera gráfica, podemos ver la evolución, la tendencia creciente que ha tenido en la producción, año tras año que venimos analizando, venimos hablando de un récord de cosecha, un poco la excepción fue el año pasado que tuvo una ligera caída productiva, pero ahora, con más del 95% de la cosecha completada, estamos hablando de entre 156 y 158 millones de toneladas. Todo un récord para el país vecino, que de esta manera desplaza a Estados Unidos no solamente como exportador de poroto, sino también como productor a nivel mundial. Y ahí en la gráfica de la izquierda, bueno, podemos ver por un lado la producción y por otro lado, la principal variable que ha explicado este crecimiento, que es el área sembrada. Nuevamente tenemos otra campaña de crecimiento y de acuerdo a las últimas estimaciones, estaríamos hablando de 44 millones de hectáreas. O sea que prácticamente hablamos de un boom de cosecha, también en parte explicado por la expansión del territorio, que tiene mucho para expandir aún todavía Brasil. Y por otra parte, vemos que este boom productivo se ha canalizado en mayor medida a excedentes de la exportación. Y ahí podemos ver a la derecha cómo ha sido la dinámica de los embarques, de los envíos de poroto de soja de Brasil en los últimos 5 meses, ya con mayo completo. Vemos un gráfico estacional. Y fíjense que en el primer bimestre del año no se notaba todavía la activa presencia de Brasil, un poco también porque se ha ido sembrando un poco más tarde, entonces el ciclo de cultivo se ha ido corriendo ligeramente. Pero ya a partir de marzo, fíjense que ya más de 13 millones de toneladas, se superó el volumen registrado en igual mes del año pasado. En abril, ya más de 14 millones de toneladas destinadas al mercado de exportación, ampliando la diferencia respecto a abril del 2022. Y mayo, fíjense que aún más se amplía la brecha con casi 16 millones de toneladas que ha colocado Brasil y aún expandiendo también más respecto a mayo del año pasado. Si bien todavía resta transitar la segunda quincena del mes, se espera que en junio esa brecha igual se mantenga respecto a mayo o incluso se amplíe. Básicamente, Brasil está inundando de soja en el mundo y esto ha hecho que pueda competir con precios mucho más competitivos que el resto de los rivales, en este caso principalmente Estados Unidos y Argentina, que por cuestiones que ya conocemos de la sequía ha quedado prácticamente fuera de juego del mercado de exportación de poroto. Y en este caso, con precios mucho más bajos, ha ido presionando los mercados a la baja y ha hecho que esta soja brasileña compita también con la originación a nivel doméstico. Una cuestión a destacar es que gran parte se ha dado que en muchas zonas ha habido reportes provenientes de Brasil, en donde directamente con la producción que ha habido se ha rebasado, o sea, rebalsado la capacidad de almacenaje de muchas plantas de acopio y debían directamente mandar toda la mercadería a puerto.
Ahora, entre los destinos que tiene la soja brasileña, bueno, acá podemos analizar las exportaciones del primer cuatrimestre del año, acá hasta abril inclusive. Bueno, vemos que China domina en el mercado y prácticamente 3 de cada 4 toneladas embarcadas desde Brasil tienen como destino a China. El resto, el 28%, en este caso, está distribuido en forma atomizada. En segundo lugar, muy de lejos, aparece países de la Unión Europea, en este caso España, pero aparece un comprador no tradicional para lo que es la soja brasileña, que es Argentina. Y solamente, sin tener el registro de mayo todavía, solamente en los primeros 4 meses del año, ya exportó Brasil más de 1 millón de toneladas que tienen como destino a Argentina. Lógicamente que Argentina, ante la caída productiva, si bien lo vamos a ver después, necesita abastecerse de materia prima por otras vías. Y Brasil, sobre todo en lo que es la porción sur, está muy holgado en materia de producción. Esto habla de la oferta barata y del límite a los precios que ha puesto en el plano internacional. Ahora, si analizamos la hoja de balance de Brasil, ya obviamente son números tentativos, todavía no están cerrados, vemos que para la campaña 2022-2023 partió de stocks mucho más bajos que dejó de la campaña anterior, prácticamente todo ya se había exportado o procesado, era muy poco lo que quedaba en manos del productor y un poquito más en manos de la exportación y de la industria aceitera brasileña. Hablamos de una estimación de cosecha de 156 millones de toneladas, y luego, fíjense, si nos vamos a los guarismos de la demanda, vemos que hay un crecimiento todavía proyectado y que puede ser aún mayor de la demanda para crushing, y un salto muy marcado de casi 79 millones de toneladas a más de 95 millones de toneladas en lo que es exportación de poroto. Y aún así, hay margen para seguir incrementando, porque con estos números Brasil prácticamente triplicaría los stocks finales. O sea que más sobre el cierre de la campaña comercial podemos ver más exportación de poroto o incluso más materia prima procesada y que se exporte como subproducto. Ahora, eso es un poco el panorama de Brasil. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno, básicamente está dando los primeros pasos de la campaña 2023-2024. A mediados de abril empezó con las labores de siembra, humedad superficial satisfactoria en todo lo que es el medio oeste, es decir, el núcleo productivo de Estados Unidos. En este caso, veíamos que la siembra se ha dado en condiciones prácticamente ideales. Esto teniendo en cuenta la actualización semanal, que va haciendo el USDA todos los lunes por la tarde, y hemos visto que en martes consecutivos, porque esto se da al cierre de la operatoria, el mercado en su momento ha reaccionado con fuertes bajas por el óptimo desarrollo de la siembra. Ahora vemos que en las últimas 2 semanas la situación se está dando de forma distinta, porque si bien la siembra ya está prácticamente completada, se empezaron a percibir algunas deficiencias hídricas en estados claves para la producción de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, se empieza un poco a especular con que los números que viene planteando el USDA, y ahora vamos a ver, serían un poco más difíciles de alcanzar. De hecho, ya se fue materializando en los últimos 2 actualizaciones. La última se dio este lunes por la tarde, en donde habla que en la calificación de cultivos que realiza el USDA, habla que el 59% solamente del área está en buenas y excelentes condiciones. Es un indicador muy seguido por el mercado, es la calificación oficial que realiza el USDA, y recientemente hizo un recorte de 3 puntos. Si lo comparamos con misma fecha de años anteriores, vemos que ya arrancamos por debajo. O sea que tuvimos una siembra que se dio con un desarrollo muy adecuado, en condiciones apropiadas, con buena humedad, pero se empieza un poco a poner en riesgo este potencial de rendimiento. Y acá vemos la hoja de balance que plantea el USDA en su último informe, que se dio el viernes de la semana pasada. No se está poniendo mucho en duda el área, está en 35.410.000 hectáreas. Después vamos a tener algún ajuste a fin de mes, pero sí se empieza a plantear la idea de si es alcanzable estos 35 quintales por hectárea. Y en las últimas 5 ruedas que hemos tenido en Chicago, hemos tenido, de hecho hoy es una de ellas, en donde Chicago opera un poco más firme,
por los pronósticos que empiezan a dar, no tanto el tema de lluvias por debajo de lo normal, sino ya un clima bastante más cálido en todo lo que es el área del medio oeste. Entonces, esta reposición o recomposición de stocks que se está previendo corre un poco de riesgo y eso empieza a sumar una prima climática en los precios. Y un poco simplemente a modo de detalle, en lo que es demanda, China ha crecido la demanda de las importaciones por parte de China en los últimos meses. Mayo ha pegado un salto, pero no en una proporción tan elevada en lo que ha hecho el crecimiento de la oferta, principalmente explicado por Brasil. Y en el caso de Estados Unidos, reciente el impacto del aluvión de la oferta de Brasil, siendo que si vemos las compras acumuladas de China de soja procedente de Estados Unidos, hasta fines de mayo adquirió 1.400.000 toneladas, mientras que en el mismo periodo de la campaña anterior había adquirido desde Estados Unidos 7.200.000 toneladas. Esta diferencia no es que China está importando menos, sino que la gran diferencia ha sido cubierta por orígenes brasileños. Y esto, lógicamente, impactando en la formación de precios a nivel internacional. Ya en esta gráfica podemos ver la evolución de las cotizaciones en Chicago, último año y medio. Podemos ver ya si segmentamos en lo transcurrido del año 2023, esto sin tener en cuenta la rueda de hoy, sino el cierre de ayer, vemos que la soja en Chicago acumula una baja de poco más de $48 por tonelada por estas cuestiones, o un 8,6%. En el primer bimestre del año ha tenido una tendencia lateralizada entre los 540 y $570, ahí redondando, está tomando como referencia las entregas más cortas en la plaza de Chicago. Y recuerden que en este bimestre, cuando veíamos la situación de Brasil, era que cuando todavía Brasil no había competido agresivamente todavía en la plaza internacional. Ya luego empiezan a trascender reportes, sobre todo cuando empieza la cosecha en las zonas claves de Brasil, en donde los rendimientos se iban ajustando a la suba, con subas no menores, o sea, semana que iba pasando, se iban internalizando reportes en donde los ajustes de la cosecha iban siendo positivos. Llegaron con 145 millones, se llegó a 150, 155, y hasta algunos llegaron a vaticinar hasta bordeando los 160 millones de toneladas. Esto no solamente por la expectativa, sino que ya se estaba materializando. No era una cuestión de que el mercado esperaba que haya una aluvión de cosecha, sino que después se fue reafirmando en este sentido. Luego un rebote temporal, que eran las noticias de Argentina, sobre todo por la atracción que hacían los precios de la harina de soja, pero el rebote fue muy momentáneo, porque en una primera instancia el mercado se planteaba de si el alza de Brasil iba a compensar la caída productiva que tenía Argentina. Bueno, no solamente que la compensó, sino el diferencial que tuvo Brasil intercampaña, es decir, el tonelaje que se prevé para ahora respecto a la campaña pasada, supera a toda la cosecha argentina que tenemos ahora. Entonces, fíjense que esto ha colocado mucho peso en el mercado. Luego, hablando de un récord, se perforó los $500, llegó por un tiempo a lateralizar entre los 470 y los $490, siembra a Estados Unidos exitosamente, y ahora cuando empiezan a aparecer los pronósticos y algunas reducciones o algún cierto deterioro que ya se está manifestando en algunos estados de Norteamérica, en este caso empezó a rebotar el precio de Chicago. Y de hecho, en la jornada de hoy teníamos subas mayores a $10. Bueno, no solamente por el clima, también hubo un reporte de molienda, pero eso también estuvo incidiendo en el mercado. Esto un poco como pantallazo a nivel internacional. Ahora, ¿cómo nos pega todo este contexto en esta campaña totalmente atípica desde el punto de vista agronómico para Argentina? En este caso vamos a ver el impacto en cada una de las regiones. En el mapa que vemos a la izquierda, vemos el volumen materializado ya de la cosecha, con un avance ya superior al 90%, 95% a nivel nacional. Y fíjense cómo vemos muy bajos volúmenes en las zonas con mayor aptitud agrícola, que normalmente son las que más aportan a nivel nacional. Fíjense que el NEA está aportando mayor volumen que los dos núcleos productivos. Y en el mapa de la derecha podemos ver el mismo mapa, pero viendo a igual fecha en la producción que se ha obtenido ya prácticamente final para la campaña anterior, cuando tuvimos una cosecha superior a las 43 millones de toneladas.
Vemos el caso de Entre Ríos, un desplome productivo, un 80% de caída en el volumen de cosecha. Luego, si, como decíamos recién, la zona núcleo, o sea, la zona más importante en la producción de granos gruesos, en la parte norte, que incluye el sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, y los departamentos de Victoria y Diamante en el caso de Entre Ríos, con una caída del 59%. Más abrupta fue la caída todavía en la zona núcleo sur, si hablamos del norte de Buenos Aires, la zona del caso de Pergamino, Rojas, Salto, que suelen tener los mejores rendimientos, y el extremo sur de Santa Fe, estamos hablando de un 67% de caída. Córdoba, una caída un poco más, entre comillas, amortiguada respecto al resto de las regiones, 56%, y luego el norte con bajas un poco más limitadas de entre el 26 y el 36%. Solamente el sudeste de Buenos Aires está con un aporte ligeramente superior respecto al año pasado, pero estamos hablando de una región con muy poca incidencia en la producción nacional. Eugenio, ahora, estás sí, acercándote al límite de perfecto. tiempo, te quedan unos 4 o 5 minutitos para ir cerrando. Perfecto, Luciano, muchas gracias. Ahora sí vamos a cómo se ha dado la dinámica de la cosecha, además de la pérdida en rendimientos y el incremento fuerte del área perdida. Hemos tenido una cosecha que se ha desarrollado más tarde de lo normal, con continuos reportes de mala calidad, con elevada presencia de grano verde, y que esto, por una cuestión de las tolerancias de recibo, ha hecho que también se mezclen algunos camiones con soja vieja como para poder atender los estándares y enviar la mercadería a puerto. Otra cuestión es que ya, si bien puede haber algún ajuste al cierre cuando se finalice la cosecha, Argentina estaría terminando en unos 15 quintales por hectárea, y acá vemos la comparación respecto al resto de sus competidores. Fíjense que, bueno, en esta campaña, por una situación meramente coyuntural, que fue la severa sequía, no solamente en cuanto a intensidad, sino también en cuanto a duración, pero muy por debajo al rendimiento de lo que fue Brasil, Estados Unidos y Paraguay, pero ya Argentina viene perdiendo competitividad en el último tiempo. Fíjense la campaña anterior, se ubicó tercero, en la 2021 también, cuarto, más allá de que no hubo una cuestión de seca, Argentina viene perdiendo productividad respecto al resto de los competidores. Recién nos tenemos que remontar a la campaña 2018-2019 para estuvimos ahí cerca con el resto de los países. Y bueno, también hay que aclarar que Argentina compite con cierta desventaja con el resto de los países exportadores. Hablando de los otros países, no existen los derechos de exportación, tiene un tipo de cambio único, y eso lógicamente que incide en el crecimiento de la producción también. Ya en cuanto a producción final, y ya para ir también terminando el espacio, estamos hablando de una producción que podría rondar las 21 millones de toneladas. De hecho, hoy la Bolsa de Comercio de Rosario hizo un ajuste adicional y la ubica en 20.500.000 toneladas. Y esto tiene múltiples impactos, no solamente en la economía del interior, en el productor agropecuario desde ya, que en grandes zonas, en las zonas más importantes, están con márgenes negativos. También en la actividad industrial, que eso se va a ir desarrollando un poco más Francisco, ha aumentado la capacidad ociosa en máximos, y también impacta en los fletes a puerto por la fuerte caída en el ingreso de camiones. Ya en cuanto a la dinámica comercial, vemos que, por la cuestión de los volúmenes, han ido cayendo en lo que hablamos del farmer selling, con ventas muy por debajo de los años anteriores. Si dividimos en 4 etapas, hablando de la pre-campaña, de la siembra, o sea, en lo que hablamos de negocio forward, estaban en niveles mínimos. Recién a principios de marzo se superó el 1.000.000 de toneladas de ventas a precio, con un promedio muy por debajo del promedio de los últimos 5 años. Repasando un poco el total negociado, hablamos de poco más de 10.500.000 toneladas, a precio casi 7 millones de toneladas, y esto nos da la pauta de que queda pendiente de vender 10.500.000 toneladas, es decir, la mitad de la cosecha. O sea que, producto de la merma productiva, es muy poco lo que queda de soja por vender de aquí hasta marzo del 2024, hablando puntualmente de la cosecha 22-23,
y si tomamos como referencia la campaña anterior, a misma fecha, quedaban por vender poco más de 25 millones de toneladas. Y bueno, ya terminando, ¿qué ver de aquí en adelante? Bueno, una cuestión, en un repaso en términos de precios, se ha dado un poco, una combinación poco favorable para la economía del país, y ni hablar para el productor agropecuario, que es una fuerte baja productiva con precios mucho más bajos de, por ejemplo, lo que se vio la campaña pasada. Hoy en día, hablando de precios disponibles, están rondando entre los 365, 370 dólares. El año pasado cerca de 420 dólares. Y también esta introducción de tipos de cambios diferenciales y esta necesidad de originación de mercadería ha alterado la estructura de precios locales en este sentido, con precios, con entregas más cortas, mucho más caros que, por ejemplo, en las posiciones más diferidas, que en circunstancias normales suele haber un carry y no un inverso de cosecha. ¿Qué seguir de aquí en adelante? Bueno, el clima en Estados Unidos es prácticamente el factor central que está dominando hoy el mercado a nivel internacional. Un poco a nivel local, también tener en cuenta, y bueno, también a nivel internacional, la interacción de los fondos de inversión, qué sucede en la coyuntura a nivel mundial, el ciclo de suba de tasas por parte de la Fed, que en el día de ayer dejó la tasa sin cambios. ¿Qué pasa en el mundo? Que bueno, por una cuestión despacio no lo fuimos explayando un poco hoy, pero también sigue siendo clave el conflicto geopolítico en la región del Mar Negro, sobre todo por la participación en aceites. Y por último, también el factor Argentina, a ver que tenemos dentro de pocos meses elecciones de por medio, algunas versiones de que pueda haber algún tipo de cambio diferencial, y que sin dudas esto va a repercutir en los precios de la soja. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luciano. muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenio, por darnos este panorama de la actualidad de los mercados y la situación de la soja. Ahora vamos a escuchar a Francisco García Mansilla. Francisco es sexta generación de productores, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en finanzas de la UCEMA, trabajó hace un tiempo como corredor en Morgan García Mansilla, trabajó en Nidera y hace 8 años que se sumó a Viterra, 5 años en el trading de harina de soja, y hace 3 años está como gerente de originación de Viterra Argentina. ¿Te escuchamos, Francisco? Nada, me dando una corrección fraterna, soy ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Pero... ¿Puse eso? ¿No? ¿Dije mal? No, perdón. Sí, de Rosario, nada, no pasa nada. De Rosario puse, pero bueno, bueno, te tiró la localidad. Bueno, continuando un poquito y sumándome por ahí a los comentarios de Eugenio, ¿no? De cuál es la realidad argentina y la realidad competitiva versus un Brasil y un Estados Unidos, da la sensación como que nos estamos quedando afuera, ¿no? Un mercado que vemos que Brasil todos los años suma de a 10 millones de toneladas la producción, por un Estados Unidos que ya lleva casi un round de 10 años consecutivos con buenas cosechas. Y no solamente a nivel productivo, ¿no? Que nos vamos como quedando atrás y que vamos perdiendo competitividad, sino también lo vemos cuando entramos al negocio, lo vemos a nivel proteína, contenido de proteína en soja, que es crucial porque al final del día vendemos en lo que es los programas de harina, al final del día vendemos puntos de proteína para alimentos, ¿no? Sino que también tenemos carencias o faltas de competitividad en lo que son la logística y los puertos, y algo que cada vez toma más renombre y más peso, que son los programas de sustentabilidad, ¿no? Que también es una nueva vertical del negocio que se hace cada vez más importante y donde también empezamos a competir con Brasil y con Estados Unidos principalmente. Pero antes que esto, por ahí creo que es importantísimo tener en claro una cosa, ¿no? Argentina no exporta poroto, Argentina es un exportador de productos. Argentina es un país que muele gran parte de su producción. Y de hecho, si miramos el flujo o la dinámica de las exportaciones de poroto, pasamos casi hace 15 años que representamos entre un 15 y un 20% del mercado a hoy que es casi irrisorio, ¿no? Especialmente cuando nos comparamos contra Brasil y Estados Unidos, que fueron creciendo muchísimo en los flujos de exportación. Y acá hay una cosa también que hay que tener, ¿no? Es como que hoy Argentina ya no es referente de precio.
que por ahí es difícil por ahí verlo porque venimos acostumbrados a un mercado que siempre sigue tan de cerca lo que pasa en Argentina, que obviamente sigue siendo importante, pero frente a una producción de 155, 160 millones de toneladas casi de Brasil y otros 120, 130 que puede ser de Estados Unidos, obviamente la capacidad de exportación de poroto argentino obviamente pierde relevancia. Bueno, esta es por ahí el gráfico que estaba comentando de una manera, ¿no? Cómo fueron cayendo el market share argentino en lo que son las exportaciones de poroto versus un crecimiento enorme por el lado de Brasil y de Estados Unidos. Obviamente Brasil ya siendo líder indiscutido en lo que es la producción y la exportación de poroto. Otro factor que yo creo que es importantísimo clarificarnos de parte del mercado es que Argentina tradea en primas, ¿no? Es un mercado que se vende en primas. Primas es cuánto cotiza los productos argentinos sobre o por debajo del mercado de Chicago, que es el mercado de referencia. Y esto explica muchas veces por ahí cuando vemos una suba de 5, 10, 15 dólares en Chicago, decimos, che, ¿por qué no sube a la par el mercado doméstico? Muchas veces un rally en Chicago tiene una contraprestación que son la caída o el quiebre en las primas argentinas. Entonces eso muchas veces, por ahí, al ser un mercado que no es igual de transparente, porque no está en ningún mercado de futuros, ni mucho menos, entonces muchas veces se explica por qué las correcciones de precio independientemente de lo que vemos en Chicago. Pero después profundizando un poquito en el concepto que venimos a discutir hoy en esta presentación, que es la pérdida de competitividad en los últimos años de Argentina, ¿no? O sea, lo que vemos acá en el gráfico de la izquierda es la producción argentina y la producción brasilera y Estados Unidos. Lo que vemos es que en los últimos 15 años básicamente la producción argentina no crece. Yo creo que este es el principal punto de partida de la falta de competitividad del mercado argentino. O sea, no logramos aumentar la producción de soja en Argentina. Y por otro lado tenemos una segunda imagen donde la capacidad de molienda en Argentina es casi igual que en Estados Unidos y que en Brasil. Entonces, en un escenario donde Argentina no crece en producción y sin embargo crece muchísimo Brasil y Estados Unidos, obviamente a igual capacidad de molienda o muy similar capacidad de molienda, los márgenes de molienda en Brasil y en Estados Unidos tienden a ser mucho mejores que en Argentina. Y por lo tanto, eso los vuelve mucho más competitivos a la hora de ir a competir en un mercado de productos en los destinos, ya sea de aceite o de harina de soja. Y esto es lo que nos trae a este segundo gráfico, que es lo que son las exportaciones en harina de soja y el share que representa Argentina, ¿no? Que venimos de, si quieres, 15 años atrás, donde Argentina representaba entre el 55 y el 58% del mercado de harina de soja, a hoy que estamos entre un 35-40%. O sea, Argentina perdió entre 15 y 20 puntos porcentuales de peso relativo en el mercado de harina de soja. Esto es muchísimo. Y la segunda variable que también afecta muchísimo la competitividad de Argentina, que lo planteamos al inicio, es el contenido de proteína. O sea, cuando hablamos de harina de soja, hablamos de alimento balanceado para animales, ya sea pollos, chanchos, pollos, cerdos, pescado, leche. Y al final del día esto es alimento y es punto de proteína. Entonces, ¿cuán competitivo puede ser Argentina? Es cuánto vale el punto de proteína del producto argentino en el destino, ¿no? Entonces, por lo tanto, si el contenido de proteína de los productos argentinos van cayendo y es algo consistente en los últimos 15 años, obviamente el punto de proteína argentino va a ser más caro que el brasilero y que el americano. Y esto es una falta de competitividad enorme que viene sufriendo toda la cadena. Y después tenemos otra arista de la falta de competitividad, obviamente que muy conocida, pero por ahí no siempre tan clara, que es la comparación de los puertos, ¿no? Argentina exporta entre el 85 y el 90% de la producción nacional de puertos fluviales. Estos puertos fluviales obviamente tienen mucho menos profundidad que lo que son los puertos de aguas profundas o los puertos marítimos, comparativamente a tanto los puertos de Bahía Blanca o Necochea, y más todavía la diferencia contra un Santos, un Itaquí, un Barcarena como los puertos brasileros o el mismo Golfo de Estados Unidos. ¿Y esto cómo impacta? Y impacta en la capacidad de carga que tienen los buques. Entonces vos vas a una situación en Rosario donde los buques se van con 45.000 a 52.000 toneladas, dependiendo el nivel del río.
versus barcos que se van con 70.000 o 75.000 toneladas en Brasil. Entonces, no solamente tenemos una falencia de competitividad en el punto de proteína, sino adicionalmente el punto de proteína nuestro a nivel logístico es mucho más caro. Dicho en criollo, todos los barcos en Argentina se van con falso flete. Ahora, usualmente, ¿cómo hacía Argentina para competir, o sea, por encima de esa falta de competitividad? Y bueno, al final del día íbamos al destino y descontabas. Entonces, y bueno, siempre y cuando tengamos margen de molienda en la industria nacional, vamos al destino a competir contra Brasil y descontamos precio. Ahora, lo que nos está pasando en los últimos años, se fue acentuando más todavía, es que ya fuimos perdiendo la capacidad de ir a descontar en el destino. ¿Y esto por qué? Porque los márgenes se están tendiendo a cero e inclusive gran parte del año se vuelven negativos. Acá tenemos el gráfico, es los últimos 10 años del margen de molienda gross en Argentina. ¿A qué nos referimos gross? Son acá a estos niveles de márgenes habría que descontarles todavía lo que son los costos fijos y variables de las plantas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que si bien tenemos márgenes gross positivos, son muy finos. Si le agregamos los márgenes y los costos fijos, los costos fijos y variables de las plantas, estamos en rangos negativos. Obviamente que después estamos obligados a asumir posiciones de trading y hay un negocio también de distribución y demás. Ahora, lo que muy claramente podemos ver en este gráfico es que la capacidad de la industria argentina de competir en el destino contra Brasil y contra Estados Unidos es muy fina. Comparativamente, por ejemplo, hoy en Brasil tenemos márgenes de 80, 90 dólares. Hemos visto márgenes en Estados Unidos de 100, 110, 120 dólares. O sea, eso es capacidad del mercado americano y brasilero de descontar para competir con nosotros y quedarse con los negocios. Es lo que venimos viendo y por eso caen los market share argentinos. Después en amarillo lo que vemos es el flujo de este año, que obviamente es un año tremendamente distorsionado por las políticas que estuvimos viendo, las regulaciones, dólar soja y demás, que obviamente generan una distorsión en los precios. Ahora, lo que está clarísimo es que la estructura de precios actual no nos deja completamente fuera de la cancha. Cuando agarramos los precios o la estructura de precios que hay en el mercado de futuros hoy, tomando el mercado de términos Buenos Aires en las posiciones diferidas, definitivamente no se puede moler y ganar plata al mismo tiempo. O sea, algo tiene que pasar. Ya veremos, no sé si será vía devaluación, vía dólar soja 4. La verdad que hay un montón de incertidumbre, más que nada viendo las elecciones y estando tan cercanas las elecciones, pero lo que nos dice el mercado es que los economics no dan para que Argentina siga moliendo en la segunda parte del año. Ahora, esto es un escenario de, acá lo que estamos es un detalle, una explicación de situación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, definitivamente estamos en jaque, definitivamente tenemos un problema. Ahora, ¿qué podemos hacer como cadena, no? Hoy es como que estamos analizando y vemos la cadena como en compartimentos estancos cuando en realidad no lo somos. O sea, vemos a un productor que está enfocado en la producción y viendo a ver cómo puede maximizar una situación puntual. Vemos una intermediación que obviamente compite horizontalmente, tratar de aumentar volumen, ganarse clientes nuevos, crecer en alguna zona puntual. Y después vemos una industria que obviamente administra la complejidad de todos los días tratar de participar generando algún margen positivo y al mismo tiempo tratar de ser competitivo y tratar de hacer algún diferencial en el trading, pero la realidad es que no vemos hoy a alguien que esté mirando la cadena como un flujo. Y es lo que es. Hoy la realidad es que vos, un productor siempre en el campo, hasta que la industria o la exportación marketinea el producto argentino en el destino, es un flujo constante que no frena. Entonces, es raro que nosotros sigamos teniendo una concepción de compartimentos estancos en una situación un mercado que es un flujo. Entonces, creo que este es el principal punto de partida para una discusión de fondo, que tenemos que tenerla. A nivel cadena tenemos que tenerla, a nivel país tenemos que tenerla. La única forma que podamos construir competitividad es entendiendo el concepto de flujo productivo, tratando de maximizar las sinergias que puede tener Argentina, entendiendo que una competitividad, una eficiencia en el campo representa una capacidad de competir mejor en el destino. Y esto no se puede dar sin planificación estratégica, no se puede dar sin visión de futuro. Y ahora entramos en un ejemplo muy importante, muy claro, ¿no? Y cuáles son los compromisos, que también los compromisos son oportunidades, ¿no? Oportunidades de agregado de valor. Y este es un ejemplo muy puntual, muy concreto que nos pasa hoy y no sé si somos tan conscientes.
En este momento, junio de 2023, estamos a 18 meses de que Europa nos empiece a requerir de forma obligatoria trazabilidad y sustentabilidad para todo el programa que se exporte del complejo soja a la Unión Europea con libre deforestación a partir del 2020. Para clarificarlo de vuelta, con fecha de corte o fecha de deforestación límite de 2020, Argentina no va a poder exportar productos de soja a partir del 2025. Esto es un impacto enorme en la cadena de la soja argentina y más que nada porque aparte nos van a imponer segregación como condición de custodia. Entonces, esto es un desafío para la cadena argentina enorme, es un desafío enorme para los puertos argentinos y la logística argentina. Definitivamente necesitamos empezar a trabajar a nivel ecosistema, necesitamos empezar a tener una visión de mercado y una visión estratégica de cadena para poder solucionar este problema. Y al mismo tiempo, acá se abre una nueva forma, ¿no? Pues es como que de repente empezamos a tener distintos mercados y distintos productos. Y creo que esto para Argentina puede ser una oportunidad. Si bien es hoy una complicación enorme, puede ser una oportunidad enorme. La posibilidad de ir a un mercado que paga una prima por un producto diferencial. Ahora ese mercado nos está pidiendo productos más sustentables y al mismo tiempo está interesado en saber no solamente qué producto le vamos a vender, sino cómo se produce. Y no solamente cómo se produce, sino quién lo produce y dónde. Entonces, empezamos a apilar un montón de información arriba del producto para ir a un mercado premium. ¿Cuál es la alternativa de esto? Ir a un mercado que todavía no está demandando este tipo de productos, como puede ser el sudeste asiático, pero que sabemos que la mayor complejidad que tenemos para ir a competir en esos negocios, a esos mercados, justamente es la competitividad. Entonces, nosotros de Viterra estamos convencidos que la sustentabilidad como diferencial de producto es una oportunidad de competitividad para Argentina. Entonces, el concepto de una forma que creo que a nivel cadena tenemos que empezar a trabajar es cómo blindamos el producto argentino. Cómo le agregamos el carácter del cliente y del productor argentino, que es un productor recontra de punta en muchísimos aspectos, cómo le ponemos toda esa información y esa huella digital del productor y el productor argentino, que es eficiente, que tiene buenas prácticas agrícolas, que es sustentable, cómo lo ponemos y lo digitalizamos en el producto. Entonces, tenemos que entender o aprender a hablar de sustentabilidad, hablar de trazabilidad, agregar las buenas prácticas agrícolas en el cuidado del medio ambiente, de derechos humanos y no laburo infantil, de éticas empresariales, de seguridad e higiene, de trabajo de RSE en las comunidades donde participamos, de seguridad alimentaria. Son todos factores que el mercado europeo empieza a demandar, empieza a poner foco. ¿Esto nos deja fuera? No todavía. Pero definitivamente hay empresas, especialmente en el retail, que empiezan a mirar este tipo de factores o este tipo de características como un valor adicional. Este tipo de mercados para Argentina puede representar una oportunidad. Francisco, Sí. 5 minutos. Perfecto, gracias. Pero bueno, entonces acá aprovecho por ahí para poner el ejemplo. Nosotros hace 3 años de Viterra vimos muy claramente la pérdida de competitividad que nosotros como mercado argentino veníamos teniendo. Y nosotros como Crushers número 1 de Argentina, tanto en soja como en girasol, obviamente teníamos una preocupación enorme y empezamos a mirar en la cadena y en el ecosistema a ver cómo podíamos solucionarlo. Mediante la alianza que tuvimos con Albor y Finnegans a través de Arology y con la sinergia que encontramos con la gente de Puma y con un montón de productores que se fueron acercando, nosotros lo que queremos es empezar a medir la huella de carbono en Argentina. ¿Pero por qué medir la huella de carbono en Argentina? No para ir en búsqueda de un mercado de crédito de carbono, eso vendrá algún día quizás. Hoy creo que estamos muy lejos todavía de eso, pero sí creo y estoy convencido de que podemos ir por un producto diferencial argentino. Que no es, ahorramos, o el delta puedo aplicar a un bono de carbono o un crédito de carbono, sino decir el producto argentino es mejor para el ambiente que otro. Y creo que ahí esa es una ventana que tenemos que explotar como cadena y tenemos que aprender. Puntualmente estamos, y en un año, obviamente por la seca, es un año muy malo para medir huella, porque obviamente vos haces todos los labores y al final lo que de alguna forma te divide las emisiones es el rendimiento. Tuvimos resultados iniciales muy promisorios.
es muy prometedor los resultados que empezamos a ver. A ver, Argentina hoy le están aplicando por default value. ¿Qué son default value? Son valores por default que le aplican a la Argentina por tener deforestación adentro del país. Hoy si vamos a organismos europeos, te dicen, mira, Argentina, como sabemos que hay deforestación, le asumimos una emisión de 4 toneladas por tonelada producida, que es lo mismo que Brasil. En cambio, Estados Unidos, como sabemos que la deforestación fue hace un montón, entonces decimos, no hay deforestación en Estados Unidos, entonces las emisiones son de 500 kilos por tonelada producida. Ahora, cuando fuimos realmente a medir huella de carbono en el grupo de clientes que nos acompañaron en el programa de huella, están saliendo resultados que son espectaculares para la competitividad de la huella argentina. Son valores de 500 kilos por tonelada producida. Y ni siquiera estamos incluyendo acá cultivos de cobertura o antecesores o rotaciones. O sea, todavía hay un montón para poder mejorar y mitigar lo que hoy ya reconocemos que tiene Argentina o que empezamos a ver que tiene Argentina. Esto es una herramienta de competitividad enorme. El tema es que lleva muchísimo trabajo la docencia y hay que bajarlo y hay que aprender a hacerlo. Y una vez que empecemos a medir, entonces vamos a poder empezar a mitigar. Entonces, esto es un punto de partida y esto es lo más importante. Esto es un punto de partida. Lo mismo tenemos valores iniciales para lo que es cebada y para lo que es maíz. O sea, al fin del día estamos diciendo, sabemos que en Argentina se hace siembra directa hace muchísimos años. Hacemos cultivo de cobertura, hacemos rotaciones. Tratamos de ser eficientes en la aplicación y el uso de los insumos. Esto tiene su contracara en la huella de carbono. La productividad o la eficiencia tiene su contracara en la huella de carbono. Y lo vemos también porque los productos argentinos comparativamente son los mejores productos en el mundo. Entonces, esto lo tenemos que empezar a medir para poder marketingarlo. Esto es algo muy bueno para empezar a contar y empezar a construir una historia del producto argentino alrededor de esto. Entonces, concluyendo, y creo que ya estamos, Luciano, creo que hay 4 verticales muy claras que tenemos que elaborar a nivel cadena, que son asignaturas pendientes algunas y nuevas iniciativas en otras. Tenemos que elaborar para tratar de mejorar la proteína. Esto será a través de inversión en tecnología o en genética. Tendríamos que rediscutir de una vez más, por ahí, una ley de semillas. La última es de 1970. ¿Cuántas cosas cambiaron en nuestro negocio en los últimos 50 años? Volver a discutir los limitantes en el crecimiento de la producción, competitividad versus otros cultivos, estructura impositiva y regulatoria, genética nuevamente. Otro punto importantísimo que es gran parte de nuestro negocio y nuestro mercado, que es la logística. O sea, el dragado en los puertos de upriver, o sea, el uso y la facilitación del uso de trenes. Un ejemplo tremendo que muchas veces discutimos. O sea, un puerto de Necochea que no le llega el tren. O sea, que las rutas quedaron obsoletas, en mal estado, y hoy no llega el tren a uno de los principales puertos nacionales. O sea, mejoran la logística de los puertos, camiones, bitrenes. O sea, hay una inmensidad de discusiones todavía que se tienen que dar en Argentina y que tenemos que tener en Argentina. Y de vuelta, tratar de instaurar y entender este concepto de flujo. O sea, cualquier arista de la cadena que nosotros podamos eficientizar le da chances al producto terminado argentino de competir mejor en el destino. Y por último, y no por eso menos importante, obviamente, es el concepto de sustentabilidad general, ¿no? No solamente de libre deforestación, sino empezar a medir huella. No porque podamos aplicar abonos de carbono, no, es porque es diferenciación del producto argentino. Obviamente esto con un concepto que la trazabilidad es fundamental y viendo ver cómo encaramos el desafío de la segregación, que es un desafío enorme. Ahora, todo esto que estamos planteando no se puede hacer si no entendemos la digitalización del agro. O sea, al final del día es un montón de información que tenemos que poner a disposición. Y obviamente que genera desconfianzas, y obviamente que a veces dice, bueno, ¿y los datos a dónde van? Tenemos que construir confianza a nivel cadena. Es obligatorio en este momento que empecemos a construir confianza. Desde el productor a la exportación somos el mismo canal de marketing. O sea, la exportación cumple un rol de marketing del producto que se hace en el campo argentino. Tenemos que tratar de empezar, de distintas organizaciones, empezar a generar esta confianza y estos espacios de discusión para poder digitalizar el agro y que eso sea una plataforma para poder vender un mejor producto en el destino. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Creo que estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a Francisco, Eugenio, por la presentación. Ahora vamos a escucharlo a Diego Fernández, contador público, egresado sí de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña actualmente como gerente general de Matva Rofex desde noviembre del 2006. Anteriormente fue gerente general de Argentina Clearing y gerente de operaciones de Rofex. Fue miembro del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario y es docente universitario de finanzas. Diego, te escuchamos. Gracias, Luciano. Gracias a Francisco y Eugenio que me antecedieron y obviamente a Celina y toda Soja por la invitación. Y la verdad que me quedé con varias cosas picando de Francisco, así que estaba con ganas de que siga más, ¿viste? Y yo tener menos tiempo. Sí, sí, totalmente. Yo estaba anotando ahí, así que después preguntamos. Así que buenísimo. Che, yo quería arrancar, obviamente me voy a enfocar en el mercado de soja local y particularmente en el mercado de futuros, ¿no? Que es donde trabajo ya hace 23 años. Y quería arrancar con este mensaje de qué ofrece hoy Matva Rofex al mercado de la soja argentina, ¿no? Porque durante mucho tiempo viví con el discurso de la cobertura, el curso de la cobertura, cómo hacer para cubrirse, y la verdad que yo creo que el mercado de futuro va mucho más allá de eso. Obviamente que los futuros y las opciones sirven para tomar una cobertura de precios, para asegurar un precio de venta, pero el rol más importante está antes que eso, que es el descubrimiento de precios. Es decir, esto que viene es una traducción medio literal del inglés, porque los americanos le dicen price discovery, literal es así, o podría llamarse formación de precios. Pasa que la formación lo hace los participantes, y ¿dónde se ve eso? Bueno, se ve en el mercado, en las pantallas del mercado. Francisco, cuando mostró el gráfico del margen de molienda tan finito y tan desastroso en el 2023, usó la curva de precios del mercado de futuros. Entonces vos ahí tenés lo que vale la soja hoy, lo que vale dentro de 30 días, lo que vale dentro de 60 días, lo que vale a noviembre, y lo que vale para la cosecha nueva, en tiempo real, gratuito, y esa es información hiper útil para tomar decisiones. Nosotros nos gustaría, nuestra aspiración es que desde el último, del primer al último productor de soja en Argentina, del primer al último usuario relacionado a la comercialización de la soja, prendan la pantalla del mercado todos los días para ver qué vale la soja. Después si operan es algo de segundo orden, pero lo principal es que sepa que vale el mercado, porque eso le va a servir a ellos para hacer sus cálculos y para tomar mejores decisiones. Obviamente todo lo que es herramienta de cobertura, que es una de las razones de ser, y la tercera es todo lo que es entrega y recepción y venta y compra de mercadería física. El mercado de futuros argentino en particular tiene una proporción de futuros que llegan al delivery muy significativa. Eso tiene que ver también con cómo es la estructura comercial nuestra, donde quien usualmente lleva el grano al destino es el vendedor. Eso no pasa en todos los lugares del mundo, y eso facilite que sea mucho más lo que se termina entregando físicamente por el mercado de futuros. En el año 2022 calendario se entregaron más de 5 millones de toneladas de granos a través de Matva Rofex, en un proceso que es garantizado y que es seguro, lo cual permite que compren y vendan empresas que no se conocen, ¿no? Cosa que no sucede en el mercado físico, donde es importante saber a quién le estás comprando y a quién le estás vendiendo. Pero bueno, quería hacer foco en esto del descubrimiento de precios, porque en la medida que todo el mundo sepa qué vale lo que vende, qué vale lo que uno tiene que comprar, seguro va a poder tomar mejores decisiones para su negocio. Otra cuestión en la que quería hacer foco es que Argentina tiene mercado de futuros desarrollados. Ese es otro mito que uno oye hace 20 años, ¿no? Viene el experto en mercados y te dice: en Estados Unidos se opera 40 veces la cosecha, y en Argentina operamos muy poco. Bueno, es cierto que operamos mucho menos
que Estados Unidos, porque Estados Unidos hoy es un mercado global. O sea, cuando ven ese volumen están viendo a todo el mundo operando en Chicago, a todo el mundo cubriéndose en Chicago. No solamente a los productores, elevadores o compradores americanos. Ahora, si nosotros vemos las posiciones abiertas del mercado de futuros local, eso es dato a marzo de este año, nosotros teníamos una posición abierta, aún con sequía, aún con los dólares soja, de 3.267.000 toneladas. Esto tocó 5 millones de toneladas el año pasado. Y esta es la segunda posición de futuros de soja más grande del planeta. O sea, luego de CME viene Argentina. Debajo de Argentina, y por bastante diferencia, está China y Dalian. Y mucho más debajo está Sudáfrica y Brasil. Entonces tenemos una posición de soja muy importante, y dentro de lo posible, fuera de Estados Unidos, tenemos un mercado de futuros con una formación de precios y una liquidez muy razonable. Obviamente, cuando analizamos cuánto es el volumen negociado, ahí vemos que lo que se negocia en el mercado de futuros local, comparado con las posiciones abiertas del mercado local, ese ratio mensual, cuánto se opera por mes en función de cuánto es el stock, es más bajo en nuestro país que en países comparados. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe principalmente a que es muy baja la participación en nuestro país de lo que ustedes oyen cuando oyen los reportes de Chicago que dicen los fondos salieron a vender, los fondos salieron a comprar. En Argentina, casi el 100% de quienes operan en el mercado de futuros son exportadores, molinos, acopios o productores de soja. Y hay muy poquita participación del sector financiero o de lo que se conoce internacionalmente como sector de especulación, el trader que va al mercado de futuros a ganar plata sin tener la soja. En esa frase que oímos en los comentarios cuando alguien hace un reporte de Chicago, los fondos salieron a vender, los fondos salieron a comprar, en realidad ese término que usan fondos es todos los que no son usuarios, productores o consumidores del producto en cuestión, de la soja, ¿no? Ahí hay personas físicas que invierten en el mercado de futuros, hay hedge funds, que son fondos de alta nivel de apalancamiento y especulación, hay mutual funds, que son fondos más de inversión a largo plazo. O sea, es toda una sumatoria de participantes que en nuestro país es muy pequeña, pero que en otros países como Sudáfrica, Brasil, es mucho más significativa e importante, y es en algo que estamos trabajando para que suceda. Ahora, ¿qué falta entonces? Bueno, falta participación del sector financiero de inversores individuales. ¿Cuáles son las razones y cómo hacemos para mejorar esto? Bueno, nosotros lo venimos mejorando. En Argentina el sector financiero estaba muy concentrado en Buenos Aires, en Capital Federal. Las mesas de los bancos están todas en Buenos Aires, muy poca participación en el interior. Y lo que uno ve cuando habla con esos expertos en inversiones es que del mercado de commodities saben muy poco. Prácticamente no tienen ni idea. Y entonces hay toda una tarea de docencia, de convencimiento, de explicación de los productos que lleva muchísimo tiempo y que venimos haciendo. Pero el volumen de los que no son tradicionales del mercado agropecuario en el mercado de futuros viene creciendo mes tras mes. Es una tarea de hormiga fuertísima que hay que hacer. Obviamente también, al tener Argentina totalmente cerrado el flujo del mercado de capitales con el exterior, esto complica que crezca este sector financiero, este sector de inversión en el mercado de futuros. Entre el año 2016 y 2019, en los futuros de dólar, nosotros tuvimos una participación muy importante de inversores extranjeros, y eso estaba derramando, estaba empezando a trasladarse a la parte agropecuaria, pero con un esquema como el actual, donde tenés totalmente cortado el flujo de capitales, no se pueden ingresar y sacar dólares del país,
claramente estamos regalando liquidez y volumen de participantes extranjeros que podrían estar dándole volumen al mercado de futuros local. Participantes extranjeros que participan en Brasil, que participan en Sudáfrica, que participan en los mercados europeos, ¿no? O sea, Argentina acá está realmente aislada del mundo en cuanto al flujo de capitales. Pero para los participantes locales también tenemos algunos problemitas, sobre todo para personas humanas. Gran parte del volumen que se hace en los mercados de acciones y de futuros internacionales es de personas físicas que les gusta tradear, operar determinado instrumento financiero. Bueno, en Argentina las personas físicas en futuros están grabadas con alícuotas generales de ganancia. Esta es una clara asimetría contra todos los otros instrumentos del mercado de capitales. Hoy alguien que compra una acción de una empresa argentina o un CDR tiene exenta su ganancia si el precio sube, ¿no? Tiene exento bienes personales si el precio sube. En cambio, si uno opera futuro, uno paga impuesto a las ganancias. Esta es una asimetría que nosotros estamos tratando de revertir, que estamos tratando de gestionar con el gobierno. Todos los temas tributarios en Argentina son realmente hiper difíciles de cambiar. Pero hoy alguien que decide especular con Bitcoin en el exterior paga una alícuota mejor que alguien que quiere operar futuros de soja o futuros de maíz en Argentina, y eso la verdad que no puede ser. Otra cosa que hace falta es lograr transformar el stock de granos en garantía financiera. Esto es algo en lo que venimos desde atrás en nuestro país y en otros países ha sido resuelto, y es necesario poder lograr que los granos que están en un silo bolsa, los granos que están en un silo, pueda ser convertido en un certificado de depósito, en un warrant o en un token, no importa cómo se logre armar esto, pero que pueda ser motivo de una garantía para una operación de financiamiento, para una garantía en el mercado de futuros. Obviamente estamos trabajando para tratar de lograr algo en este aspecto, pero de nuevo los problemas que surgen generalmente son tributarios. Y por último, yo creo que hace falta convencer al Estado argentino de que la mejor formación de precios es la que se produce libre entre oferta y demanda y sin intervención de él, ¿no? La verdad que en Argentina yo creo que hoy debemos ser los campeones del mundo en intervenir todo precio que pueda haber en la economía. Intervenimos el tipo de cambio, intervenimos los precios de los commodities, intervenimos los precios en la góndola del supermercado, intervenimos los precios de la energía, intervenimos los precios de los colegios, y no puedo seguir nombrando porque tendría que nombrar todos los productos de la economía. Esto es una especie de batalla cultural que hay que dar, que es difícil, pero que yo creo que poco a poco va a ir cambiando, para que el Estado deje que la formación de precios se dé libre, y eso dé la posibilidad de que cada uno tome las mejores decisiones en función de los precios que forma el mercado por oferta y demanda. Bien. No quiero dejar de mencionar que para quien produce soja, para quien compra soja, para quien muele soja, las grandes exportadoras, pero también para el productor, la cobertura cambiaria que hoy ofrece el mercado de futuros es un buen complemento. Durante mayo estaba vigente el esquema de dólar soja, la soja disponible estaba alrededor de 100.000 pesos, más o menos un porcentaje, osciló en el mes, y uno vendiendo soja noviembre y haciendo la cobertura de futuros de dólar se aseguraba un precio de 185, 190.000 pesos, obviamente, por tonelada de soja. Hoy eso ha bajado porque bajó el precio internacional, pero también porque bajaron en parte los futuros de dólar a esa fecha, pero eso era una oportunidad que daba una rentabilidad muy buena si uno lo consideraba como tasa de interés en pesos. Estamos también trabajando en algunos instrumentos que en el largo plazo yo creo que pueden ser relevantes. Hace un par de años lanzamos la operatoria precio a fijar garantizado. Esto es la posibilidad de que alguien que quiere comprar en condición a fijar pueda venir al mercado, darnos una garantía a nosotros, y entonces esa operación a fijar, el pago completo de las fijaciones va a estar garantizado por Mato Arrofex, y la fijación de los precios también puede hacerse a través del mercado de futuro. Si bien el producto no explotó en volumen, la realidad es que desde que lo lanzamos, en todas las campañas se ha negociado, en todas las campañas hay algún operador que lo usó, y creemos que en el largo plazo
va a seguir creciendo y va a ser algo muy importante. Y ahora, en mayo de este año, lanzamos el registro OTC agropecuario, que es lo que permite tratar de que llegue al mercado de futuros aquellas coberturas que hoy no se están haciendo por la dificultad que a veces acarrea para un productor poner márgenes y diferencias. Entonces, con este producto lo que permite es que un intermediario o el acopio o la cooperativa haga en cabeza propia la operación de futuros, nos dé la garantía a nosotros y se dé vuelta y le dé la cobertura, el put, el call o el futuro, sin garantías, en forma bilateral al cliente, pero registrada en el mercado, con fecha cierta, con documentos que son válidos fiscalmente y todas las formalidades que sean necesarias. Para ir cerrando, la importancia de la tecnología y las innovaciones son importantísimas. Francisco habló de la necesidad de digitalizar al agro, y yo creo que claramente hay que ir en ese sentido. En el caso de los mercados, ustedes tienen ahí lo que éramos hace 100 años, ¿no? Una rueda llena de gente con pizarras hechas de tizas y alguien que las escribía. Hace 25 o 30 años se avanzó en operar electrónico, donde las órdenes ya se metían en una terminal o por teléfono o por un celular. Luego cada vez se fue llevando más internet, los recintos tenían cada vez más tecnología, se podía operar tanto dando una orden con una terminal en el recinto directamente desde la oficina. Y hoy la verdad de que mucha operación que viene al mercado de futuro la puede hacer el cliente directamente en su celular, operando él directamente, o sea, lo que hace el corredor, el intermediario, le da una clave para que se opere él, pero no tiene que ni hablar por teléfono para ejecutarlo. O incluso las firmas que se dedican a cotizar o a tratar de tradear, incorporando algoritmos automatizados para operar, para arbitrar pases, y ya está empezando a haber algunas iniciativas de inteligencia artificial aplicada a esos algoritmos de negociación. Para terminar, el mercado está en vivo de 11 a 17 horas, disponible en forma totalmente gratuita por internet a quien lo quiera ver. Este snapshot se hizo a las 2:30 aproximadamente, mientras ya había arrancado el panel, con una operatoria disponible de un poco encima de los 94.000 pesos, y lo que mencionó Francisco de la curva de futuros que había tomado para calcular el margen de molienda, ¿no? Soja julio en $380, septiembre en 378,5, noviembre 378, y así llegando hasta la soja mayo de 2024 en 329. Repito, esto lo pueden tener ustedes en su celular en tiempo real, y es lo que le permite tomar las decisiones mejor en cuanto a cuánto vender, cuándo almacenar, cuándo tomar financiamiento en pesos y conservar el grano, cuándo vender un forward, hacer un futuro. Así que sin más, muchas gracias, y Luciano. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. No llegué a decirte que te faltaban 3 minutos, estuviste muy exacto. Bueno, no sé si Francisco y Eugenio quieren prender la cámara, sí. Estamos con muchísimas preguntas. Voy a tratar de agruparlas en relación a lo que fueron consultando varios. Creo que hay una primera tanda de preguntas que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con tratar de conversar sobre las razones que explican la pérdida de competitividad en Argentina. O sea, si estos márgenes negativos solo se deben al atraso cambiario junto a la gran capacidad ociosa, o hay otras opciones más para pensar. ¿Qué les parece? Bueno, si bien me arranco dando Sí, mi opinión. Yo creo que es una acumulación de factores, no hay una razón puntual para los márgenes sean lo que son hoy. Yo sacaría del análisis el margen actual, porque venimos de una distorsión donde vos le metiste un tipo de cambio diferencial que te mete un 40% del diferencial de precio. Por lo tanto, cuando vos le sacás ese incentivo, estás obligando a todo el mercado a volver a un precio muchísimo más abajo, y que el mercado obviamente no converge tan rápido. Entonces te transforma los márgenes de molienda en 60 de negativo, que obviamente tiene que ir a un equilibrio. Ahora, si vamos de vuelta a lo que es la razón por la cual los últimos años sí los márgenes fueron positivos muy pocos meses al año, que fue puntualmente durante cosecha, y eso se ve a todo lo que discutimos.
se debe a la imposibilidad de Argentina de mantenerse competitivo con respecto a Brasil y Estados Unidos, con un mercado de brasilero que realmente se está llevando justo todo. O sea, todos los años crece 10 millones de toneladas. Y Argentina no crece. Sí, ahí con la cuestión Brasil, perdón, voy mechando, no sé si, Sí. pero ahí con la cuestión Brasil, Eugenio, ¿tiene margen Brasil para seguir expandiendo el cultivo de soja? ¿Cuánto más tiene para expandir su producción en producción y en hectáreas sembradas en Brasil? Bueno, la verdad que margen sigue teniendo y no hace falta que haya desmonte o se vaya para las Amazonas, sino tenés una zona también muy importante en lo que es en el noreste de Brasil, en donde se siembra soja, hoy en día en magnitud, pero tiene posibilidad de ampliar la frontera productiva. Calculemos que un poco más de 60, 62 millones de hectáreas agrícolas hay en Brasil, pero en total del territorio estamos hablando de más de 600. Gran parte es área forestal, o sea que margen aún tiene como para poder expandir el área. De hecho, campaña a campaña que venimos analizando, siempre hay un poco más de una intención de siembra por parte del productor brasileño que expande año a año y no a costa de otros cultivos. Es decir, si bien puede haber algún tema de rotación, pero también hay una cuestión de que va expandiendo la superficie agrícola, y bueno, claramente por la rentabilidad que va teniendo el productor, que incentiva una mayor producción también. Bien. Y esta cuestión que planteabas, Francisco, respecto de originación de soja libre de deforestación, Comunidad Europea con normativas, ¿termina siendo una ventaja para Argentina, una desventaja para Brasil y podemos posicionarnos en ese aspecto? ¿Qué les parece? No, es que definitivamente puede ser una oportunidad. Todo depende de qué tan rápidos seamos como cadena en poder adaptarnos y cumplir los requerimientos. A ver, los requerimientos ya están sobre la mesa. Sí. El que los cumpla se va a quedar con parte de ese llegar. Hoy competimos en un mercado que lo puede hacer mañana, que es el mercado de Estados Unidos. Ahora, Brasil y Argentina, y depende de quién sea más rápido para acomodar o por lo menos separar qué parte del mercado puede ir al mercado europeo y que el resto vaya por ahí a mercados como el sudeste asiático, pero definitivamente puede ser una competitividad para Argentina desde ya. Y ahí, y en concreto, para los tres, ¿cómo hacemos? ¿Qué acciones concretas habría que hacer para generar una mayor conciencia entre los distintos eslabones de la cadena para esta idea de nuevas demandas de sustentabilidad? Francisco habló de esto de producto diferencial argentino, o sea, generarle valor en serio para poder ampliar el mercado. ¿Qué acciones concretas le parece que podríamos pensar, trabajar en conjunto en la cadena? Eugenio, Diego, Francisco. Vos tiraste algo, Francisco, el tema de digitalización, ¿no? Yo creo que va por la mano ahí, va a la mano de compartir información, no solamente. Exacto, es que yo justo contestaba ahí un poco las preguntas en el chat, ¿no? Me preguntaban, che, ¿la digitalización ayudaría? La digitalización para mí es la única forma. O sea, la única forma de poder construir competitividad del producto por sustentabilidad, por huella de carbono, es compartiendo los datos productivos. ¿Dónde producís? ¿De qué manera? ¿Qué insumos o cuánto de cada insumo estás usando? La huella de carbono es una acumulación de datos productivos. Yo creo que el punto uno a desarrollar antes de cualquier otra cosa es generar confianza. Generar confianza. Yo me sigo chocando todos los días y la verdad mi viejo es productor de toda la vida y tengo muchísimas de estas charlas con mi viejo todos los días. O sea, cómo tratar de generar de que el productor no vea a la exportación como alguien que lo quiere exprimir, sino que somos o sea, la organización que de alguna forma termina marketingando el producto argentino y viceversa, que la exportación no mira al productor como diciendo, che, es quien me roba el margen. No, es la persona que con buenas prácticas agrícolas nos genera competitividad a nosotros. O sea, tenemos que generar confianza. Para mí, ese es el mayor desafío. Después el resto va a venir, porque si nos tenemos confianza y sabemos que vamos todos para el mismo lugar y que nos retroalimentamos y que mejoramos el flujo productivo, entonces después el compartir los datos va a ser algo natural, porque sabemos que va a buen puerto, que sabemos que nos ayuda, que sabemos que nos agrega valor. Para mí es tratar de trabajar
cada uno de los actores o de los eslabones de la cadena en lugares de encuentro donde podamos, ¿viste? Sacarnos las ripideces, ¿viste? Ir puliendo diferencias, ir con información, como acá, como planteamos acá, que no nos guardamos nada, acá expusimos realmente cómo es el negocio nuestro. Tratar de que la información genere confianza. Bien. Hay, no sé si Diego o Eugenio quieren decir algo. Yo tenía ahí dos No, puntos. yo ahí creo que la generación de confianza obviamente es importante, pero entiendo que a lo mejor hay que trabajar en ver de qué manera puede haber diferenciales de precio a quien cumple ciertos requisitos de sostenibilidad o de dar trazabilidad a sus productos. Creo que ahí aparece el tema de la segregación, ¿no? Entiendo que eso te referís, que no se mezcle lo trazado, ¿no? Y que eso sea el incentivo, porque más allá de la confianza siempre lo importante es que hace cierto deber, cierto esfuerzo, gane algo más, ¿no? Después, cómo surge ese algo, lo vemos. La realidad es que nosotros estuvimos involucrados un par de veces en algunos proyectos para tratar de generar canales de negociación de soja sustentable y todo, y ahí muchas veces el problema es que vos no sabés si ese esquema, si ese incentivo va a perdurar en el tiempo también. Yo hace tiempo que no lo sigo en detalle, habría que explorar nuevamente si esto que entra en vigencia en 18 meses y todo ya está totalmente definido, las características, cómo se logra y todo, y uno puede decir, bueno, pará, si hacemos todo esto, esta soja va a tener un diferencial. Y bueno, ahí se puede armar. En otro momento no era tan fácil. Ahí, Diego, tenías dos consultas muy puntuales. Una era tu comentario de certificado de depósito. ¿No considerás el warrant? Consideramos el warrant, de hecho nosotros estamos aceptando el warrant como instrumento de garantía. Lo que sucede con el warrant es que tiene un marco legal demasiado viejo, más de 100 años hoy. El instrumento todavía es algo caro, y yo creo que el warrant, vos acá tenés que solucionar tres problemas. Por un lado, el jurídico de la propiedad del bien, que el warrant lo soluciona, pero creo que podría haber otras alternativas. El no cargar de impuestos transacciones con el certificado, es decir, que quien compra vende algo que no es el grano físico, sino que es un título que lo representa, un token que lo representa, un warrant que lo representa, lo que sea, no paga impuestos, porque si no, entonces está bien, hicimos el papel, pero no sirve para nada. Y el tercero es que si vas a buscar el grano porque lo compraste o porque lo pusiste en garantía y hubo un default y lo tenés que usar, ¿no? Bueno, el que logre resolver esos tres problemas en una forma eficiente, yo creo que hay una oportunidad grande de desarrollo, y cada vez veo que se alinean más los planetas. Hay proyectos que la tecnología y la tokenización está permitiendo que haya mecanismos de control, de monitoreo, más allá de lo que es la tradición de la industria guarrantera con el que va a auditar y que inspecciona, que es carísimo, ¿no? Eso es caro, tenés que lograr algunos otros mecanismos para bajar notablemente el costo de verificar que el grano esté en un lugar y en el estado que se dijo que tiene que estar. Pero yo creo que va a haber novedades, creo que la tecnología está aportando muchísimo en ese sentido, y en cualquier momento todo va a tomar velocidad. Eugenio, te consulto. Sí. ¿Cuán posible es que la soja vuelva a cotizar en $600 tonelada en Chicago? Bueno, ahí, bueno, tenemos, si bien, mira, ahora está, hace 5 minutos cerró el mercado de Chicago y tuvo una suba de más de 50 puntos, o sea, ya están en $530, pero veníamos por debajo de los 500. Mira, la verdad que a cómo viene el panorama con el aluvión de oferta aportado por Brasil y que aún tiene para aportar en los próximos meses, lo veo difícil, pero la única manera es que pueda haber una falla que se termine consolidando, una falla productiva en Estados Unidos, que son estos primeros alicientes que se vienen dando ahora con la suba de precios. O sea que venimos de Brasil con una gran oferta, Estados Unidos que prevé recomponer stock, vamos a ver qué pasa. Después con una Argentina seca, o sea, es muy probable que se vuelva a dar una situación. De hecho, los pronósticos meteorológicos a mediano plazo están hablando más de un incremento de las probabilidades que se asigna a un año niño, un fenómeno niño. O sea que Argentina recuperaría ahí, si bien estamos hablando ya un poco más a mediano plazo, recuperaría producción
Y Brasil es muy probable que, como ahora expandió la superficie, vuelva a expandirlo. Así que yo te diría que la única posibilidad de que llegue, que vuelva a esos niveles, ya con esta suba que hemos tenido, es que realmente tenga Estados Unidos una falla productiva importante, e incluso después, quizás Brasil en septiembre, cuando se empieza a planificar la siembra, también tenga problemas productivos. Si no, con el panorama de oferta que tenemos ahora, lo veo un poco difícil. Bien. Diego, ahí puntualmente preguntan cómo es el tema OTC. Es algo extremadamente simple, Luciano. Mira, nosotros detectamos cuando uno habla con acopios y cooperativas que operan en el mercado de futuros, que nos decían que tienen clientes que quieren tomar la cobertura, pero que no quieren poner márgenes, diferencias, estar sujeto al requerimiento diario de pagar y cobrar. Entonces, que ellos le hacen la cobertura. Le venden un call o le venden un put, y es informal, ¿no? Lo registran en la administración y ellos toman la cobertura en el mercado de futuros. Lo que ahora nosotros estamos permitiendo es que un intermediario de este tipo que opera un futuro, que opera una opción en Mat/Barrofex, sobre esa operación directamente pueda generar una operación espejo hacia un cliente, poniendo su quit y su nombre. Esa operación espejo del futuro es una operación que llamamos OTC, por over the counter en inglés. El cliente no va a tener que pagar garantías ni márgenes. No hay una garantía del mercado en esa operación, es entre el que la hizo y el cliente final, pero queda registrado en el mercado, tiene comprobantes válidos fiscales ante AFIP y facilita la administración, porque si yo soy una cooperativa no lo tengo que llevar en un Excel o en un sistema propio, sino que queda directamente registrada en el mercado. Así que pensamos que es algo que puede acercar mucha gente para que en forma indirecta tome coberturas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahí hay un montonazo de preguntas. Nosotros siempre un poco lo que trabajamos en Axoja tiene que ver esto que es muy difícil que el producto soja pueda competir en la Argentina con una discriminación fiscal de 20 puntos versus otros cultivos. Es casi imposible. Siempre el planteo tiene que ver que debe pagar lo mismo que los cereales como en todo el mundo. Nos parece que esto termina siendo un factor muy condicionante respecto de la mejora de la productividad, ¿no? Acá hay otras preguntas vinculadas con el tema de las nuevas tecnologías. Dice acá Eugenio, nos plantea la falta de velocidad en la adopción de nuevas tecnologías por tema de la propiedad intelectual. ¿Puede ser un factor de falta de competitividad del cultivo? No sé, ¿qué les parece ahí? Hay otra que es si hoy el margen, ¿en qué margen hoy es el diferencial para que el productor se concientice si respeta y mide sus productos productivos? Acá yo creo que hay un punto que es importante, Luciano, y perdón que te corte, ¿no? No, por favor. Estamos arrancando, o sea, cuando hablamos de sustentabilidad, cuando hablamos de huella, o sea, es un mercado nuevo. O sea, es como que sabemos que hay un interés y que el mercado está yendo hacia allá. Ahora, eso no quiere decir que la gente que de alguna forma está poniendo los requerimientos futuros realmente entienda el valor y la profundidad de los requerimientos que está poniendo. Y esos requerimientos pueden cambiar, pueden mutar, obviamente. O sea, y no sabemos de qué manera todavía. O sea, el requerimiento de la Unión Europea a partir del 2025 es un requerimiento fuertísimo. Potencialmente puede posponerse y quizás sí, quizás no. Puede agravarse, quizás sí, quizás no. O sea, la realidad es que son todos desarrollos nuevos, los impactos son nuevos. Y cuando hablamos de cuál es el diferencial o el potencial o el premio potencial para el productor, la realidad es que estamos generando a través del producto diferencial, queremos generar un nuevo mercado. Entonces esto es como el huevo o la gallina. No lo podés ir a vender porque no tenés la escala local y no tenés la escala local porque no tenés un mercado desarrollado. Entonces tenemos que empezar a recorrer este camino. ¿Cuál es el diferencial? Yo no lo sé cuál va a ser al final del día, potencialmente el día de mañana el diferencial. Definitivamente creo que lo va a haber. O sea, creo que hay un cambio de mentalidad en el consumidor final, y cuando digo el consumidor final, digo la persona de a pie que va al supermercado en España a comprar un producto y dice, yo prefiero este producto porque la huella de carbono de este producto es mejor que el de al lado. Y si vale lo mismo o vale un poco más
y por ahí me compro el producto diferencial. Bien. Ahora, sabemos que la mentalidad ese cambio se está dando. Ahora, el timing, la fuerza o el diferencial de precios todavía es un camino que tenemos que ir recorriendo. Bien. Diego, Eugenio, ¿algo para plantear? No, creo que ahí lo que aportaba Francisco, bueno, más allá que bueno, es algo nuevo, pero creo que bueno, sí, es algo que ir a seguir de aquí a los próximos años, no solamente algo para ver un poco más también en el mediano plazo, que sin dudas va a tener incidencia. Bien. Bueno, yo la verdad que no, después preguntan sobre dólar soja 4 y si se viene el dólar maíz que se rumorea, ¿no? Todas esas cosas no las vamos a poder resolver o plantear Todo acá. puede pasar, todo puede Todo pasar. puede pasar. Entendemos que son, bueno, ya lo hemos dicho, creo que lo hemos gozado varios, que plantean grandes distorsiones en el mercado y me parece que el camino va por otro lado, o debería ir por otro lado. Yo por último, y para ir cerrando y cumplir con lo prometido de no extendernos más, les quiero agradecer tanto a Diego, Francisco y Eugenio por las presentaciones, por haber pensado y ponernos a pensar y a discutir. Han sido muy interesantes los aportes, lo que han planteado. También le quiero agradecer a los casi 200 participantes que tuvimos en algún momento, ahora bajamos a 150. Me parece que estuvo muy interesante como primera jornada. Y solo para cerrar la dejo a Celina, no sé si querés decir algo más. No, ya estoy. Muchas gracias a todos por estar, por participar, por el tiempo, a los asistentes y principalmente a los oradores. Así que la verdad que ha sido una muy buena charla. Los esperamos en la próxima, que es con un perfil más técnico, el 12 de julio, 14 horas. Bueno, muy amable, Bueno, gracias a todos. gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, muy Hasta buena luego. Gracias instancia de por su debate. tiempo.